erupted after cops were called to a domestic incident involving a weapon and confronted this suspect who they say refused to drop a knife. Today, it was a night of unrest in Philadelphia following the police shooting of a man they say came at them armed with a knife. A crowd formed to protest the shooting, and that crowd later turned violent. Les Trent has our report, which we should warn. Several businesses, some already weakened by the COVID-19 pandemic, face a more difficult recovery now after being Tuesday evening's looting and destruction that shut down a large number of businesses, candidly about the chaos that ensued. Never felt like a failure in my life. Never felt like I lived down my city. Oh boy, they put their hands on a person, right? That's a whole fucking That's how you was trained in the academy of fucking military, right? Utter devastation inside this sneaker store. Se acaban las armas en las tiendas de Estados Unidos. Hay gente que tiene miedo, protestas y disturbios de última hora. ¿Qué significan los 14 disparos con que mataron al negro? Donald Trump y Joe Biden se atacan con todo. Son los últimos momentos frente a la hora de la verdad. Estamos a unos segundos de elecciones históricas para el mundo. ¿Qué veremos y qué estamos viendo ya? Todo sobre las elecciones de Estados Unidos aquí en Detrás de la Razón. Mi nombre es Roberto de la Madrid y este es su programa. Comenzamos. Hace unas semanas sufrió una crisis de salud mental cerca de su casa, en Filadelfia. Su familia asegura que llamó a urgencias para pedir una ambulancia. Y esto fue lo que llegó. Dos policías le dispararon 14 veces mientras sostenía un cuchillo. Lo mataron. Era Walter Wallace Jr., un joven negro de 27 años, recién casado, con 8 hijos y el 9º en camino. Empleado de Uber Eats. Según la familia, padecía trastorno bipolar y tomaba litio. En 2013 se declaró culpable de agredir a un oficial. En 2017 recibió sentencia de más de 11 meses de prisión por robo y asalto, al ponerle un arma en la cabeza a una mujer. En marzo fue arrestado por realizar amenazas terroristas. White racist cops got my own dad. I'm sorry. Because and black life still matter. Amen. Good, man. Y estallaron otra vez las protestas en Filadelfia. Wallace se convertía en otra más de las ya 800 personas asesinadas a tiros por agentes de policía en Estados Unidos este año. La gente furiosa, saqueos, violencia, destrucción de propiedades y más de 200 arrestos. Piden quitarle fondos a la policía y dárselos a servicios sociales para que atiendan los problemas de fondo. Pensilvania impuso toque de queda para controlar el desorden y se llamó a la Guardia Nacional. Pero el campo de batalla no solo es Pensilvania, sino todo el país. Biden y Trump se atacan con todo. Biden incluso insulta a los que no voten por él. I'll work as hard for those who don't support me as those who do, including those chumps with the microphone out there. Se reporta que una horda de trumpistas ataca el autobús de campaña de Biden en Texas.
El FBI investiga. Trump desafía las elecciones. Podrían ser un gran fraude, dice. You know what would have been really nice, though? If our Supreme Court could have ruled that everything has to be counted by the evening of our election, our great election day. And you know, bad things happen in places like Pennsylvania and Nevada. Y el pueblo, miles con miedo y otros miles preparándose para una guerra civil. Se disparan las ventas de armas. Largas filas en las tiendas. Normally I would have about 100 guns in this cabinet. Oh, they've been sold twice. Is enough fear for people to be doing what they're doing, buying guns and protecting themselves. People are getting shot, their stores are getting broken into. I mean, it's just terrible. So after the election, I think it's going to get it probably even worse. I think it goes pretty much through anything, through anybody. En el campo, tanto negros como supremacistas blancos entrenan y se preparan para una guerra civil. Tan solo en el mes pasado, se vendieron más de 1.800.000 armas en Estados Unidos. Pues ahí ya tiene todos los elementos para que comencemos a hilarlos. Shadi Alizadeh, las gracias por la investigación. Keivan Mosseinin es el periodista en jefe y Youssef Mozaffari en la coordinación. Tercia de Haces y detrás, el equipo de Detrás de la Razón. Y enfrente, pues ¿quién? Usted que nos ve es el principal actor de esta historia porque pues usted es quien la interpreta. Muchísimas gracias. Investigador de convicción, ¿sí? Y columnista de profesión, ha estudiado al crimen, al criminal, al rufián y al ladrón para entender el lado de la seguridad, desde los corporativos hasta las causas de denuncia social. Aníbal González, qué gusto tenerte. Gracias. Describe y estudia perfectamente la telaraña del poder en el mundo, cada ángulo de esa red oscura y pública, a la vez maestría en inteligencia. Luis Torres, qué gusto también y muchas gracias por estar aquí. Gracias a los dos. Buenas noches aquí entera. Luis, comienzo contigo. 14 balazos y 2 policías contra un hombre negro con un cuchillo. Dame la lectura social, psicológica, política. ¿Es hambre de los policías por acabar con los negros? ¿Los negros por la pobreza tienen o también son reaccionarios? ¿Es una mezcla? ¿Es una orden política? ¿Es una tendencia psicosocial de blancos contra negros y viceversa? Lo pregunto porque todas las sociedades tienen dinámica y van cambiando los conceptos colectivos. ¿Es este el caso o qué es? Adelante, por favor. Hola Roberto, muy buenas tardes desde España. Primero de todo, desear que tanto tú como todo el equipo os encontréis perfectamente. Y vamos a la pregunta. Sí que es verdad que el tema de hoy nos obliga un poco a alejarnos de la lógica habitual de las relaciones internacionales y hacer un poco más de análisis político-social. ¿Qué es lo que está pasando? Primero, tenemos que partir de la base de que Estados Unidos es un país que todavía arrastra un racismo institucional imperante. Ese es el primer factor. Pero yo diría que las causas últimas de la situación actual de violencia que vive Estados Unidos, desde el asesinato de George Floyd a inicios de año, son 3. El primero es el impacto del populismo iliberal de Donald Trump. Donald Trump ha sido el primer caldo de cultivo de esta situación de conflictividad y de confrontación social actual. Y luego podemos encontrar otras 2 causas más profundas que se encuentran en el mismo sistema político-económico del país. El impacto de la cultura neoliberal en la sociedad estadounidense y cómo los hechos que han sucedido, tanto inmediatos como la crisis económica de 2008, como menos recientes, como la revolución neoliberal de los años 70, han tenido un impacto en las vidas de la gente que ahora está generando un ambiente de confrontación a punto de estallar de forma peligrosa. Pues muchas gracias, Luis. A ver, Aníbal, tú como investigador, 14 balazos frente a un negro que amenazaba con un cuchillo. ¿La policía procedió conforme al manual? Te pregunto, ¿hay hambre de exterminar a los negros? En 14 balazos, ¿qué piensas, por favor? Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes a Torres también y al público en general.
Con respecto a esto, Roberto, la policía indudablemente está operando de una forma sádica y totalmente fuera de contexto. Cuando la policía es entrenada, Roberto, si tú vas a un polígono de tiro, la práctica de tiro del policial es medio cuerpo, tronco y cabeza. El policía está entrenado para tirar al cuerpo y a la cabeza. Cuando, en realidad, el policía, no el militar, el policía debería de aprender la primera fase, que es tirar hacia abajo de la cintura, para que no sea un disparo totalmente letal. Puede dar letal también por las arterias, pero normalmente al herirlo en las piernas, el que está en esa posición de lucha con la policía y a una cierta distancia que todavía le permite al policía acertar un tiro en las piernas, no lo hacen. Ellos están tirando directamente a matar. El problema, como dice mi contertulio, Donald Trump ha incitado a la violencia con sus declaraciones. Él es racista, narcisista, sádico. Él impone esa ley en la calle de que la policía tiene que ir más allá. Él la está imponiendo. Y otro problema, Roberto, los integrantes de la policía, la mayor parte de los integrantes de la policía son ex soldados. Fueron entrenados para disparar y para matar. Eso no sale de la cabeza de ellos. Entonces, ahí está la cuestión de ese desfasaje que hay en la violencia. Mismo cuando tú ves que van a detener a un sospechoso, son 6, son 7, son 10 policías encima de un hombre. Y lo acaban matando. Sí, indudablemente. Ahora ya no se trata de no puedo respirar. Ahora se trata de decir no me mate, por favor. Entonces, ya, ¿cómo vamos cambiando eso? 1000 mueren por año prácticamente en Estados Unidos por herida de bala, de la policía, mas no por una herida de bala, no por un accidente de que en la lucha se disparó un tiro o dos, no. Son 14, son 17, son 37 disparos en el cuerpo de un ser humano. Oye, ¿Es necesario? Totalmente no. Lo que describes es que no solo es problema de Donald Trump o de los demócratas, sino algo mucho más allá. O sea, que el policía ya viene corriendo con la pistola y con la toga del juez, ¿no? En el mismo momento ahí es juez, policía y todo lo que puede ser. No te escucho, Aníbal. El policía está actuando como verdugo al mismo tiempo. Bien. En la cultura esta. A ver, protestas contra el racismo, Luis, protestas contra el racismo y la violencia policial. ¿Qué tanto es una expresión, lo que estamos viendo ahí en las imágenes, qué tanto es una expresión pura de la realidad o una coincidencia política orquestada por la oposición a Donald Trump, o más aún, si es una oportunidad para desestabilizar Estados Unidos de tal forma que caiga todo su sistema y su poder? Porque pues así como Estados Unidos ha metido las narices en todos los países en las elecciones, o en muchos, pues también puede ser que algunos enemigos externos o internos, o de los mismos que se meten las narices, pues también estén en esto. Por favor. Pues yo, Roberto, diría que son ambas. Por un lado, empezando por lo último que señalas, sí que es cierto que desde el año 2016, con las primeras elecciones que gana Donald Trump y la injerencia rusa que lleva a provocar una disrupción social en el ámbito cibernético, ha habido injerencias en la vida política y social de Estados Unidos, principalmente por parte del Kremlin, como digo. Pero Rusia no genera esta crispación social. Rusia solo alimenta un ciclo ya presente en el país. ¿Cómo funciona este ciclo? ¿Cómo funciona el auge de Donald Trump y su vertiente del populismo iliberal? Primero nos encontramos con una situación de partida, que es un aumento de la desigualdad socioeconómica provocado por la crisis de 2008. Que lo que provoca a su vez es una disminución de la confianza ciudadana en las instituciones, lo que produce un problema de legitimidad del problema del sistema democrático,
que ha alimentado la desconfianza hacia las vías de información tradicionales y la búsqueda de canales de información alternativos, que, como sabemos, tienden a volcar desinformación enfocada precisamente al ataque a las instituciones políticas y a los medios de comunicación tradicionales. Al final, estas bolsas de desinformación incrementan la fuerza de estos populismos iliberales, cuyos esfuerzos retóricos van precisamente destinados a socavar aún más la legitimidad del sistema democrático. Así es como funciona este ciclo del que se alimenta Donald Trump y en el que ha ingerido Rusia, ha tenido incidencia. Pero es un ciclo preexistente. Me dicen algunos seguidores, Luis, ¿qué pruebas tienes de que Rusia ha influido? Bueno, hubo una investigación del FBI y de otros organismos de Estados Unidos que efectivamente demostraron que había habido injerencia rusa en el proceso electoral de 2006. No directamente en la maquinaria electoral, pero sí en condicionantes previos. Lo que se acabó determinando es que sectores de la inteligencia rusa lo que tenían era lo que llaman una granja de bots que se dedicaron a bombardear medios de información no tradicionales y las redes sociales para aumentar el apoyo de Donald Trump. Precisamente Donald Trump luego inició una campaña de acoso y derribo contra el FBI por haber llegado a esas conclusiones, en las que él evidentemente no estaba interesado, porque esta injerencia le vino muy bien y precisamente era el objetivo del Kremlin, provocar un auge de Donald Trump, al igual que tratan de provocar el auge de otros populismos y liberales en otros países, porque al final estos movimientos, en este caso, para el caso de Estados Unidos, Donald Trump, lo que hacen es provocar una desestabilización del sistema, que es el objetivo final de Rusia respecto a democracias occidentales. Entonces, lo que está ocurriendo de forma efectiva es que los rasgos populistas del actual presidente de Estados Unidos no han hecho sino generar o incrementar un ambiente de confrontación social que está empezando a provocar una verdadera disrupción de la democracia estadounidense. Gracias, Luis. La siguiente pregunta también es para ti, Luis, pero primero la va a contestar Aníbal. A ver, Aníbal, protestas, saqueos, gases lacrimógenos, ¿cómo ves las horas antes de la votación en Estados Unidos ante el miedo del pueblo que compra todas las armas que puede? Yo me quedé con la boca abierta viendo cómo se acababan las armas en muchas tiendas. Veíamos filas de gente comprando rifles, dueños de armerías diciendo pues ya se acabaron las pistolas, todo ante el temor de una guerra civil. Háblame de esto que nunca se había visto de esta forma. Guerra civil como catalizador del miedo en todo Estados Unidos. ¿Qué ves? ¿Es puro show mediático? ¿Es psicosis colectiva? ¿Es bala y fuego real que va a explotar? Por favor. No, no es un juego mediático, no es publicidad ni parte de un cartón postal de las elecciones esto. Roberto, hace mucho tiempo ya que se viene proyectando esa violencia y esos grupos separatistas en Estados Unidos. Tanto los antifas como los grupos fascistas, neofascistas, los pro-Trump, los que son en contra, más ahora los afroamericanos, todos armados hasta los dientes. Hay una sensación, y más allá de esa sensación hay casi una certeza de que en los próximos días vamos a ver lo que nunca vimos en Estados Unidos. Yo lo compararía, Roberto, a una primavera americana, ya que a ellos les gusta usar ese término de primavera árabe. Yo utilizo primavera americana. Más una primavera americana en realidad provocada, autoprovocada en realidad. Esto no es externo, no es Rusia, como ellos quieren hacerlo parecer, que todo es la culpa de Rusia. Ahora puede ser la culpa de China, mañana puede ser culpa de Irán o puede ser culpa de Venezuela. Esta violencia que se está generando y estos grupos que se están armando, yo veía recién los informes en Filadelfia, uno de los hombres que estaba armado allí llevaba 5 armas encima, en su cuerpo, 5 armas, ¿cierto? Entonces, cuando tú ves que cientos y cientos de estos hombres
enfrentan y se paran enfrente de una comisaría, de una delegación de la policía, y la policía queda adentro y no sale a protestarles ni a decirles absolutamente nada, el periodista les pregunta por qué la policía no los enfrenta, y él lo dice claramente, porque nos tienen miedo, porque no somos uno, somos varios, somos un grupo. Entonces ya cuando tú ves eso, ya ves lo que viene de por día dentro de unos días, hasta un día antes de las elecciones, el mismo día de las elecciones y post-elecciones. Gane Trump o pierda Trump, va a haber un problema muy serio en Estados Unidos. Sinceramente, Roberto, de mi parte, yo no siento pena ni lástima, porque lamentablemente el norteamericano es un pueblo que no siente el dolor ajeno, que no se preocupa por el dolor ajeno. Entonces, esa parte a mí no me preocupa. Si es necesario que ellos tengan su propia revolución, que la tengan. Si sirve para cambiar la metodología y la política interna de Estados Unidos. ¿Cómo? Te sonó un teléfono, digo, te estaba hablando del FBI, ¿no? Acaba, pero Aníbal, sinceramente, Roberto, cuando muere un palestino en Palestina, cuando muere un niño en Yemen, nadie en Estados Unidos llora, Roberto. Nadie sale a la calle a gritar por un palestino que murió bajo las balas de Israel, por ejemplo. Entonces, yo no siento pena, sinceramente te lo digo, Roberto. Mi parte humana, y soy muy sentimental, yo sufro por la injusticia humana. Ahí en Estados Unidos está ocurriendo una gran injusticia con los negros, que están siendo masacrados, ¿sí? Y siento por ellos que están siendo perseguidos y masacrados realmente. ¿Por qué? Porque el propio presidente es racista hasta la médula. Y cuando él dice que ha hecho todo lo que nadie hizo en toda la vida política de Estados Unidos por los negros, es mentira. Está mintiendo en la cara al mundo y a su propia gente. Él es racista. Él por atrás de bambalinas está diciendo maten, maten. Él está de acuerdo con esa fuerza, porque él es un supremacista blanco. Lo tiene en la sangre, en su alma. Nunca va a dejar de ser lo que él es. Bien. Más allá de un gran empresario y lo que sea. Bien, y los demócratas pues no son unos angelitos. A ver, Luis, la misma pregunta que le hice a Aníbal, por favor. Claro, Roberto. Yo coincido con el compañero Aníbal en que esta es una situación muy peligrosa a pocas horas de las elecciones. Hay un ambiente social prácticamente guerra civilista, con un presidente que está alentando precisamente a la confrontación y que yo señalaría como el principal culpable de haber llegado a este escenario. Pero antes, al inicio del programa, yo apuntaba un par de factores que me parecen muy relevantes y que han tenido un impacto en este proceso electoral. Como he dicho antes, el tema de la injerencia rusa es aprovechar una permeabilidad social generada por el contexto, pero el ciclo de auge del populismo iliberal y de descrédito de la democracia estadounidense ya estaba presente allí. Solamente ha habido una alimentación de ese ciclo, pero ya estaba allí. Yo quería apuntar a dos factores. Como decía al inicio, la revolución neoliberal de los años 70 ha tenido un impacto ahora, porque ha permitido que surgieran unas élites usurpadoras en el ámbito económico, básicamente el sector financiero, petrolífero y armamentístico del país, que han capturado la riqueza de la nación, han aumentado la desigualdad social del país. Y esto, igual que digo Estados Unidos, me puedo referir también a otras democracias occidentales, como aquí, en Europa Occidental, por ejemplo, vivimos. Esto lo que ha acabado llevando, explosionando, digamos, en la crisis de 2008, es que cada vez hay más un auge de grupos subversivos a ambos lados del espectro político, que están más dispuestos a provocar un cambio de régimen mediante la utilización de la violencia organizada. Lo cual, además, en el caso de Estados Unidos, se ve potenciado por un contexto en el que la propia presidencia del país apunta a una potencial existencia de fraude electoral y a no respetar el resultado de los comicios incluso antes de que estos se produzcan, y donde la población tiene un facilísimo acceso a armamento. Estos dos factores añadidos hacen que el escenario sea realmente muy, muy peligroso. Gracias, Luis. Y lo que describes no solo es exclusivo de Estados Unidos, yo creo que en prácticamente todo el mundo y en todos los gobiernos las élites se han tomado el poder
económico y militar. Gracias, Aníbal, un abrazo. Gracias, gracias, Luis. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Donald Trump o Biden? ¿Usted qué piensa? Pues ya ganó Donald Trump, ya lo dijo. Y ya ganó también Joe Biden, ya celebró. El problema para todos nosotros es qué significa si Donald Trump se queda y que si Biden llega, ¿qué pasaría? ¿El mundo será igual, peor o mucho peor? Mañana aquí en Detrás de la Razón, programa especial en vivo como siempre y en tiempo real mientras los votantes votan y dicen o deciden en este juego show del control de las mentes. ¿Para controlar qué? Los dineros. Mañana aquí nos vemos. Buenas noches.